Regresamos. Seguimos hablando de actitud emprendedora, pero ahorita lo vamos a ver desde el punto de vista del liderazgo e influencia. Tenemos el placer de contar con Fernando Sánchez. Él es empresario, educador corporativo y autor. Fernando, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Un placer para mí estar aquí. Primero que nada, ¿qué es eso de liderazgo, influencia y cómo entendemos que ese es un camino que tú has tomado y estás generando el impacto que estás generando en empresarios, en emprendedores, en grandes empresas, en todo? Cuéntame. Bueno, el liderazgo es ese arte que tiene cualquier persona de mover gente de un lado hacia otro, haciendo que esa gente se sienta satisfecha y apasionada en el proceso de moverse hacia ese objetivo. Y que las personas puedan, como decía Joel Barker, llegar a un lugar donde solos no irían. Y eso creo que es mi mejor definición del liderazgo. Es esa capacidad que tú tienes, que yo tengo, que tiene esta gente que nos está viendo, de mover a un grupo de gente a un lugar donde solos no irían. Pero yo contigo voy. Claro. Si vas tú, yo me anoto ahí. Y esa es la primera. Y para eso hay que ser capaz de influir. Tú no puedes lograr mover a esa gente de un lado a otro sin que puedas influir en ellos. Y esa es la mezcla de ese liderazgo e influencia. Entendiendo que el programa está enfocado para que muchas personas que están apostando sus ideas, su talento, emprendan, cuán importante es para el emprendedor tener ese liderazgo, identificarlo, y cuán importante es que influyan bien a su equipo de trabajo para llegar a su proyecto a buen puerto. Esa pregunta es determinante. Hay un libro que estoy seguro que lo conoces, que se llama El mito de E-Myth. Que, bueno, el autor te dice que tú tienes 3 tipos ahí de emprendedor. Y bueno, la mezcla de los 3, que es el tipo que es muy bueno técnicamente, pero que no sabe cómo vender, entonces el que vende, pero que no sabe cómo es la parte técnica, y el que mezcla todo y se convierte en un buen gerente. Tú necesitas gente para poder hacer tu negocio, sea 1 o 2000. Y si tú no eres capaz de mover los factores financieros en tu emprendimiento, los factores operacionales, los factores comerciales y el factor gente, difícilmente vas a ser exitoso. La maestría de mover a esa gente, de rodearte de gente muy competente, de garantizar que ella logre mover estos factores, que es el factor operativo, el factor comercial y el factor financiero, para lograr los objetivos, es el que hace la diferencia. Si tú no eres buen líder manejando estos factores, porque a lo mejor pueden ser duros, pero los hace blando la dureza y la calidad de la gente, es difícil que nosotros seamos exitosos. El éxito como emprendedor depende de tu capacidad de mover a esa gente con estos factores para ese objetivo de negocio que estás persiguiendo. Oye, muy importante que estás recordando que el factor más importante es la persona y es la capacidad de esa persona de movilizar a los demás. ¿Qué está pasando en el mundo ahorita, que hay mucha gente productocéntrico y no clientecéntrico? ¿Por qué las personas sienten que a veces es más importante una marca, un producto, que influir en sus mejores herramientas y desarrollar su éxito? Sí, bueno, yo creo que nosotros hemos vivido un proceso en el mundo empresarial global desde la época tayloriana, donde la gente era un factor de producción, donde yo no era persona, era un recurso. De hecho, seguimos con el error de decir recurso humano. Ya la Federación Mundial de Administración de Personal cambió el término a gestión humana y en inglés es manejo de talento. Sí. Entonces, cuando yo cambio eso, puedo estar cambiándolo en el proceso gerencial, pero en términos de mercado, en términos económicos, a quienes están haciendo empresa, quizás les convenga mejor hablar de marcas y productos y enfatizar, colocar y enfocar sus inversiones en ese despliegue. Olvidando, desde mi mirada, que el consumidor, el cliente, ese que es fiel a mi marca, que es fiel a mi producto, y aquel que produce, valga la redundancia, ese servicio o ese bien, es el que me va a permitir a mí ser diferenciado en el mercado. Entonces, ese producto céntrico que toma conciencia y dice, hey, no, yo tengo que ser no solamente producto céntrico y posicionar esta marca de una forma viral, sino ser cliente céntrico y hacer una mezcla de las dos. Y creo que los grandes aciertos en emprendimiento se dan cuando el emprendedor puede no solamente enfocarse en el producto y en su posicionamiento, sino en la gente que hace este producto, sea un bien o un servicio, y en la gente que lo va a consumir, creando fidelidad eterna de marca. Entonces yo creo que esa combinación, desde mi mirada. No, yo comparto tu mirada, y pensando mucho en la gente que nos está viendo,
Oye, ¿cómo puedes hacer tú para transmitirle la importancia de que apuesten a su mejor estructura personal, mejores herramientas, para que se motiven a entender que el principal recurso con el que ellos cuentan es ellos mismos? Así es. Y yo, ante esa pregunta, hago un llamado. O sea, nosotros necesariamente tenemos que aprender a ser orgullosos de quién somos. Tenemos que ser orgullosos de la familia de la que vengamos, con los bemoles que hayamos tenido. Tenemos que ser orgullosos del gentilicio del cual venimos. Somos venezolanos, colombianos, mexicanos, alemanes, de donde vengamos, sacarle lo bueno de nuestra cultura, lo poderoso. Y a partir de allí, tener la conciencia de que lo que hagamos y logremos depende de nuestras decisiones. Y la primera decisión que yo recomiendo a todo emprendedor es la de prepararse. Es la de aprender de los mejores. Los mejores son los que son capaces de aprender de los mejores. Claro. Einstein decía, mi éxito lo he logrado porque he descansado sobre los hombros de gigantes. Y él se refería a los gigantes de la ciencia. Entonces nosotros, a través de programas como esto, a través de las iniciativas que tú tienes en promoción de los casos exitosos, es como nosotros empezamos a darnos cuenta de que otros en el mismo mercado del cual alguien dice, oye, que es un terrible mercado, ¿cómo vas a poder lograr ser exitoso en Venezuela? Pero él lo está haciendo, no lo está haciendo una vez, sino varias. Y no en un sector de negocios, un sector económico, sino en varios sectores económicos. Entonces tú dices, yo primero tengo que confiar en mí mismo, en quién soy. Además de eso, tener la certeza de que aprendiendo de los mejores, puedo encontrar el mejor camino para mi iniciativa empresarial. Y sin duda alguna, poder no solamente tener acceso a esta información y a este conocimiento, sino de pedirle apoyo directo y concreto a coaches que están sumamente abiertos en lograr que otros emprendedores sean exitosos. Saber pedir ayuda, eso es importantísimo. Y ser humilde para aprender. No tenemos que saberlas todas. De hecho, una de las cosas que yo más aprendí en el doctorado que estoy haciendo es que yo veía que mis profesores siempre declaraban su ignorancia. O sea, ellos decían, es que yo todavía no sé suficientemente de eso y por eso tengo que estudiar un poco más. Yo decía, este es el tipo que es el asesor del presidente de tal país, este es el tipo que asesora al presidente de tal multinacional y está diciendo que aún debe aprender. Creo que nosotros como emprendedores, sea el tamaño que tengamos en nuestra empresa o en nuestra iniciativa empresarial, necesitamos tener esa humildad para aprender. Necesitamos esa capacidad de decir, yo puedo pedir ayuda, necesito pedir ayuda, tengo que pedir ayuda para hacer que mi gente sea más exitosa y sea más próspera. Ya lamentablemente el tiempo de televisión es muy duro y no vamos a poder hablar mucho más, pero sí quiero pedirte un consejo, entendiendo muy bien que tu práctica te ha enseñado muchas experiencias, que en un entorno como el venezolano hay gente que le gusta mirar el vaso medio vacío y hay gente que le gusta mirar el vaso medio lleno. ¿Cómo hacemos para que más personas entiendan que la crisis genera una gran oportunidad? Bueno, yo creo que tú estás dándole el clavo, tú estás haciéndolo. Necesitamos hablar más de casos positivos. En mi trabajo me tocó la gran oportunidad de que mi formación estuviera en la Cámara Junior Internacional, JCI por sus siglas en inglés. Y ahí yo aprendí a ser líder y a ser emprendedor. Y esta es una organización que, afiliada a las Naciones Unidas, forma líderes. Cuando a mí me tocó ser presidente mundial de esa organización en el año 2004 y viajar por más de 70 países, yo fui cuestionado por uno de mis asistentes. Y eso pasó en la India. Yo acababa de entrevistarme con Abdul Kalam, el presidente de la India, y él me dice, disculpe, señor presidente, pero yo siento que usted está hablando muy mal de su país. Y fue un shock que mi asistente en ese viaje me dijera eso. ¿Y cómo es eso? Bueno, usted se enfoca en cosas negativas de su país. ¿Qué tal si usted empieza a hablar del Salto Ángel y de Mochima? Y este era un hindú. Y conocía eso. ¿Qué tal si usted empieza a hablar de Miss Venezuela? Y entonces yo empecé a darme cuenta de que yo no estaba hablando tan bien de Venezuela como podía. Y que yo era un embajador de mi país, así trabajara para una organización internacional. Nosotros tenemos que hacer lo que tú estás haciendo. Tú estás hablando de los éxitos venezolanos y latinoamericanos e internacionales. Tú estás diciéndole a la gente, si él pudo, tú puedes. Y creo que ese es el mejor mensaje. Tú ya lo estás haciendo. La gente que nos está viendo debe empezar a hacerlo. A empezar a hablar de los éxitos de nuestra familia, de lo que están logrando nuestros hermanos, de lo que están logrando nuestros socios, nuestros clientes, nuestros proveedores, nuestros amigos, nuestros colegas, nuestros jefes. Creo que así
vamos a hacer no solamente de Venezuela un mejor país, sino una mejor sociedad y un mejor mercado. No tengo absolutamente más nada sino agradecerte tu participación ahora y básicamente despedir el programa y decirle a la gente que nos vamos con la receta de los emprendedores, que fue las enseñanzas que nos dejaron toda esta maravillosa talento y gente que tuvimos el día de hoy en este programa de Actitud Emprendedora. Nos vemos en el próximo programa. Saludos. La receta para emprendedores que nos traen las enseñanzas de Carlos Saúl y Fernando es la siguiente. En primer lugar, tener pasión por lo que haces. Hay que tener sentido de propósito para lograr el éxito. En segundo lugar, hay que vencer el miedo. A la hora de emprender, el miedo puede ser paralizante. Por eso hay que eliminarlo. Por último, debemos tener humildad para emprender. Debemos saber pedir ayuda y aprender de los mejores. Atrévete, estamos para ayudarte. Visítanos en proemprendimiento.com para mucha más información.